Estimados compañeros, el día de hoy vamos a continuar con la sesión número 5 del curso de programación y operación CNC, desde el nivel básico hasta el nivel intermedio. El día de hoy vamos a ver la teoría, definición de rugosidades y su importancia, parámetros de rugosidad, estrategias para obtener acabados superficiales y al final vamos a tener el ejercicio práctico en el simulador con programación ISO de fresado, ¿ok? De 3 ejes. Ok, rugosidades y parámetros. Todos los mecanizados, en todos en general, nos van a solicitar una rugosidad superficial. ¿Ok? Es muy importante que nosotros sepamos qué es la rugosidad, para qué sirve, cómo medirla y cómo poder conseguir dicha rugosidad, ¿no? Nosotros, al ser operadores y programadores, tenemos que tener claro hasta dónde llega nuestra máquina o hasta dónde está limitada para poder llegar a una rugosidad. Definitivamente rugosidades muy pequeñas ya se van a necesitar dispositivos adicionales como rectificado, pulido, lapeado, muchos sistemas que hay ahora, ¿no? Entonces, pero nosotros, cuando nos entrega un plano, y ayer estuvimos viendo el dibujo, el plano, hay a veces dibujantes que se basan mucho a la teoría y no a la práctica y desconocen en su compañía, sus máquinas, hasta qué rugosidad pueden llegar, ¿no? Ellos pueden pedir una rugosidad de 0.025 y ninguna máquina va a llegar, solo una rectificadora. Y hay zonas donde piden y lamentablemente no se puede, ¿no? Nosotros tenemos que tener claro eso para casualmente también elaborar nuestros programas eh, efectivos y precisos, ¿no? A lo más cercano a lo que se requiere en el dibujo o en el plano. ¿Ok? La rugosidad en el mecanizado es una de las principales características de calidad en las piezas mecanizadas. Define las irregularidades presentes en la superficie de una pieza. Esta rugosidad puede afectar su funcionamiento, su ensamble o su apariencia, ¿no? Controlar la rugosidad en los procesos de mecanizado CNC eh, es un poco, no difícil, pero sí toma tiempo cuando son rugosidades especiales, ¿no? Porque hay planos que te van a decir solo mecanizado, no necesita mecanizado, rectificado, entonces nosotros tenemos que saber eso. ¿Ok? ¿Qué es la rugosidad superficial? Esto se refiere a las microirregularidades o variaciones en la superficie de una pieza. Estamos hablando básicamente de piezas metálicas, ¿ok? Donde pueden deberse a qué? A que la herramienta de corte deje estas irregularidades, ¿no? ¿Ok? Como pueden ver aquí, esto es un dibujo muy exagerado, donde esto sería el avance, ¿no? Esto sería tu avance, por ejemplo, en torno de 0.5, 0.25, 0.15. Entonces es como avanza la cuchilla. Prácticamente es como un paso de una roca. Y entonces esta rugosidad es lo que tenemos que evitar, ¿no? Para eso hay técnicas, para eso hay herramientas, para eso podemos jugar con la velocidad o con el avance. ¿Ok? La rugosidad en realidad en una pieza, ¿ok? O la rugosidad superficial, tiene tres detalles. Uno que es la forma, porque ustedes pueden agarrar una pieza de una forma circular, ovoide o un radio, ¿ok? Encima de ese radio, todo estamos hablando micrométricamente, la rugosidad se mide en micras, ¿ok? Micras por milímetro o micras por pulgada. En esa forma hay ondulaciones y en cada ondulación hay rugosidades. Entonces nosotros nos vamos a basar netamente a la rugosidad. Existen máquinas para medir la rugosidad, existen máquinas para medir la ondulación y la rugosidad a la vez, ¿ok? Y la forma nosotros sí la podemos medir de repente porque es un poco más grande, ¿no? Forma redonda, cuadrada, triangular, no lo sé. Pero nos vamos a basar nosotros netamente como fabricantes, como operadores, en la rugosidad.
¿Ok? La rugosidad superficial prácticamente es un dibujo a escala donde vemos que existen o son llamados picos y valles. Todas las superficies que nosotros mecanizamos, micrométricamente se visualiza con valles, que estos son los valles, y estos son los picos, por ejemplo, ¿no? Como indica aquí la flecha, ¿no? Entonces, son irregularidades llamados valles y picos. ¿En qué influye esto en realidad o por qué es importante esto de la rugosidad, ¿no? En realidad, la rugosidad afecta mucho al rendimiento de la pieza, ¿ya? Afecta a la optimización del proceso y también para nuestros parámetros de programación. Si a nosotros nos piden una rugosidad, más adelante vamos a ver la tabla de rugosidades y realmente es muy estricta esa rugosidad y sí se puede hacer en nuestra máquina. Y nosotros vamos a tener que tomar algunos métodos o vamos a tener que tomar algunas restricciones para poder llegar a estas rugosidades, ¿no? Que son velocidades, avances, tipo de herramienta, el mismo tipo de material, saber medir, tener el equipo correcto para medir, ¿ok? Saber qué significa en el plano la cuota y cuánto desea. Entonces nosotros necesitamos saber mucho para llegar a lo deseado, ¿no? Ok, ¿y por qué es importante la rugosidad en la mayoría de las piezas? En la mayoría de las piezas se usa rugosidad por muchos motivos. Uno de ellos es la resistencia al desgaste. Ok, aquí vamos a ver un dibujo de la resistencia al desgaste y también en la precisión y tolerancia. Estos dos puntos lo vamos a ver en este dibujo y por qué motivo. Porque si es una pieza que va a ser fricción o, por ejemplo, va a ser va a ser roce o contacto, y esto va a ser una fricción, si nosotros dejamos mucha rugosidad, por ejemplo, muchos picos altos y muchos valles, al rozar estos se van a quebrar, ¿ok? Se van a quebrar y al quebrarse van a ocasionar que el desgaste sea más rápido. Entonces, por eso es que algunas piezas solicitan que la rugosidad sea menor, que tenga una rugosidad mínima, ¿no? Por ejemplo, los rodamientos con los elementos rodantes tienen mucha fricción, ¿no? Y si no tuvieran una rugosidad adecuada, se desgastaría muy rápido el elemento rodante o la pista, ¿no? Por ejemplo, interna, ¿no? ¿En qué más afecta esto? En la precisión y tolerancia. ¿Por qué motivo? Porque si lo que yo voy a medir con mi micrómetro es estos puntos, ¿ok? Solo voy a medir los picos más altos, pero en realidad no es real, porque lo que yo debería medir es, digamos, lo más cercano a los valles, ¿no? Entonces, si usamos, por ejemplo, una rectificadora, lo que va a hacer la rectificadora es eliminar estos picos altos. Ya estaba hablando en el caso de metrología, olvidémonos de la pieza color ploma, solo la de marrón. Al eliminar esto ya nos deja una cara mucho más uniforme y nuestra metrología va a ser más exacta. Entonces, no siempre eh, se deja la rugosidad para que, digamos, no desgaste, sino para que tengamos una precisión o una metrología correcta, ¿no? Yo no te puedo pedir vamos a suponer un ejemplo muy extremo, yo no te voy a pedir que dejes una pieza, una cara de fresado sin fresar y está cortado con oxicorte o con chorro a agua, por ejemplo, y su cara tiene una rugosidad muy grande y yo te pido que midas con micrómetro. Es algo que no se puede, ¿no? Porque el oxicorte te deja surcos y no se puede. Es similar a este caso, ¿no? Algunos dibujantes y compañías o los de diseño piden tal rugosidad para que la metrología sea más precisa. ¿Ok? En el tema de la resistencia a la fatiga también tiene sentido. ¿Por qué? Porque si ustedes fabrican una pieza,
y esto va más a montaje, a operación, y, y esta pieza va a ser un esfuerzo, ¿no? Puede ser un esfuerzo de tracción o de torsión, y si es de torsión, en estos valles que son como líneas, es donde tiene o tiende a ser más fácil quebrarse o romperse, ¿no? Casualmente por eso también la rugosidad es estricta en algunas zonas, ¿no? Eh, Luego los parámetros de rugosidad que se usan a nivel mundial son muchos. Esto quiere decir cómo voy a medir la rugosidad. Ya existen el RZ, el RT, RQ, RSX, RQU, RSM, RMR, RZJIS. Existe infinidad de formas o parámetros para medir la rugosidad en las superficies. Nosotros y la mayoría de nuestra área de fabricación y mecanizado usamos el RA, ¿ok? Cuando ustedes compren un rugosímetro o si tienen uno en su planta, en su compañía, estoy casi seguro que ellos van a hacer medir o tiene el parámetro de medición RA, ¿ok? Entonces, basándonos en que el RA es el parámetro más comercial, más común, más conocido y más usado, vamos a hablar un poco de ello a continuación, ¿no? Ok, ok. Estoy... Ok, y el RA es una rugosidad llamada aritmética media, ¿no? O rugosidad media. ¿Y qué quiere decir esto? Que cómo mide el RA la rugosidad o los picos o los valles que tenemos, ¿no? El RA se encarga de medir la rugosidad, los picos más altos y los valles más profundos, y por intermedio de un cálculo te halla la mitad de estos, ¿no? El medio, se podría decir. Y ese es el valor que nos da, ¿ok? ¿Cuándo se usa RA en el mecanizado o rugosidad media, ¿no? Se utiliza para medir y controlar calidad del acabado superficial en las piezas. Como ya les comenté, esto es fundamental para la variedad y aplicaciones donde la pieza o el acabado influye directamente en el rendimiento, durabilidad y ajuste de las piezas. ¿Ok? Esto lo usa bastante control de calidad. Va a ser un poco difícil que, o de repente si las compañías tienen un buen dinero y una buena educación hacia los compañeros o operadores, que cada uno tenga esta herramienta o este rugosímetro en su puesto de trabajo, ¿ok? O a menos que se dedique netamente a rectificar piezas, por ejemplo, tiene uno de estos, ¿no? Con sus ciertas limitaciones o sus ciertos cuidados de esta herramienta. Son muy caras en realidad, ¿no? Y el tamaño que ven aquí es el tamaño estándar que viene. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas de usar RA, el parámetro RA, ¿no? Es una medida estándar, como ya les comenté, fácil de interpretar, nos da micras por metro o micras por pulgada, ¿ok? Simplifica la medición, es compatible con muchos equipos, la evaluación es rápida, aplica una amplia variedad de superficies. Esto lo aceptan muchas industrias, yo creo que casi todas las del mundo trabajamos con RA. El valor que te da es un promedio que está dentro de los estándares, un promedio robusto, es compatible con otros parámetros también y facilita el control de procesos, ¿no? Y en el caso de rentabilidad es, es un poco más rentable porque, como le digo, es estándar y los equipos están al alcance, ¿no? Son caros, imagínense los otros son mucho más caros, ¿no? Ok, esta tabla se las he compartido ahí en el aula virtual. Se la pueden descargar y se la pueden pegar cerca a su máquina, ¿no? Nosotros tenemos que tener estos valores
siempre a la mano. No digo que se los aprendan de memoria, pero esto es lo que va a llegar, ¿no? En su plano, ¿no? O sea, va a llegar de esta forma, por ejemplo. A ver, voy a adelantarme un poco y retrocedo. ¿Ok? Va a llegar de esta forma, ¿no? Puede ser con este símbolo, puede ser así, y acá te va a decir RA 3.2, depende, ¿no? Puede llegar este símbolo, ¿no? Pero cuando vean estos símbolos, ustedes ya saben que es rugosidad. Entonces, este símbolo es el que va a llegar, o este número, perdón, en el símbolo. Y aquí hace una comparación, ¿no? Si a ustedes le piden 3.2, significa que en pulgadas es 1.25. Hay unos que te lo dan por clase. No te dicen 3.2, simple te dan el triángulo o la B y te ponen N8. ¿Ok? Entonces tú tienes que ir a esta tabla y ver en qué se trata. Y hay otros que usan ya este sistema que es muy antiguo, ¿no? Antiguamente los dibujos eran así, los planos, ¿no? Te daban dos triángulos, tres triángulos invertidos y y tenías que ver el tema de la rugosidad, ¿no? Lógicamente la tolerancia era más grande porque así aquí me ponen cuatro triángulos y yo lo puedo dejar 0.2 o 0.025, ¿no? Pero si me dice tienes la clase N4, ya sé que es 0.2. ¿Ok? ¿Y por qué esto está pintado en amarillo? Está pintado en amarillo porque yo he estudiado un poco, he hecho muchas pruebas y es la rugosidad máxima donde podemos llegar a una máquina. ¿Ok? En general. Si te dicen, déjame una rugosidad de 0.8, puedes llegar en una máquina a lograr esta rugosidad, pero teniendo muchas cosas en cuenta, ¿no? Que vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que necesito para llegar aquí? Hay máquinas que sí puedes llegar a 0.4. Tienes que tener otro tipo de inserto especial, velocidades muy altas. Son insertos que resisten mucho calor y el avance, ¿no? ¿Ok? Entonces, está pintado como amarillo porque creo yo que es donde nosotros podemos llegar. Me refiero a mecanizado, ¿ya? Mecanizado CNC me refiero. También un mecanizado convencional. Si te dicen en tu dibujo o en tu plano, déjame una rugosidad 0.025, no van a poder hacerlo solo con cuchilla, ¿no? Así tengas el inserto más resistente de radio, no van a poder llegar. Esto ya entra a otros procesos, ¿no? Entonces, normalmente en las compañías que yo he estado teníamos esto pegado cerca de nuestra máquina o en un formato para poder definir porque hay planos, dibujos que vienen con este sistema o este sistema, ¿no? Pero normalmente lo que vamos a medir nosotros en el rugosímetro es esto, ¿no? 0.8, 1.6, 3.2. ¿Ok? Si nos basamos en la clase de rugosidad, vamos a darnos cuenta, perdón, que N12, por ejemplo, es muy áspero y N1 es fino. ¿Ok? Entonces, sabiendo eso, vamos a ir a la siguiente tabla y más o menos nos da un aproximado de dónde trabaja, ¿no? Lo muy fino que es el N1 se usa para bloques patrón. No sé si conocen los bloques patrón, si lo vimos en la clase de metrología, para espejos, por ejemplo, ¿no? Me refiero a espejos acabado de espejo en metal, ¿no? N2 para planos de apoyo o relojes comparadores. N3 para herramientas de precisión, ya esto es un rectificado también. N4 es cigüeñales, árbol de levas, válvulas. Esto también es rectificado. Vamos a ver cuánto de rugosidad tiene el N4. N4 tiene 0.2. Todavía no lo podemos que quede solo contorneado. No va a ser muy posible. Ya es un rectificado de repente. El N5, árboles acanalados, superficie exterior, de pistones, acoplamientos. Vamos a ver si asientos de válvulas, que eso se rectifica en algunos casos manual, se podría dejar en torno N5, 0.4.
o en una máquina no lo creo. Por eso es que los asientos de válvulas lo hacen manual, ¿no? Ellos hacen similar a un lapeado, a un pulido, ¿no? El N6, que ya sí influye en que nosotros podemos dejar con ciertos parámetros esta rugosidad. Vamos a ver el N6. Tambores de freno, sí. Agujeros brochados, sí. Cojinetes de bronce, sí. Dientes de engranaje también, a excepción que hay engranajes que necesitan su rectificado, ¿no? Superficie de piezas deslizantes como patines y sus guías, sí. Y un poco más grueso o con rugosidad más alta, caras frontales de engranajes, árboles y orificios de engranajes, Nene 8 pernos, ya es un torneado simple, ¿no? Entonces con esta tabla podemos ver más o menos, como les digo, hasta dónde podemos llegar. También existe esta tabla donde ya es un poco más precisa porque nos da el procedimiento. Entonces vamos a ver que una rugosidad, yo les dije que podemos llegar hasta 0.8, ¿no? Lo negro es hasta dónde puedes llegar, ¿ya? Desbarbado y oxicorte ni aparece en rugosidad 25 porque debe estar por aquí. Torneado, fresado y limado, si se dan cuenta, yo dije 0.8, pero aquí me está mandando casi un 1, 1.2, ¿ok? Entonces con el torno lo que me indica es que máximo voy a llegar aquí, pero si tenemos algunas consideraciones en cuenta, podemos llegar a 0.8. Taladrado, no estoy hablando del escariador o de Rimmer, simplemente taladrado con broca, igual, ¿no? Vamos a llegar con un buen avance, incluso hay brocas que tienen el filo en radio y te dejan un buen acabado, una buena rugosidad, ¿ves? Pueden llegar hasta 1.3 por ahí. Eh, con rectificado, que es ya este sistema que sí conocen la mayoría, sí vamos a llegar hasta 0.2, ¿ok? Entonces rectificado es de 0.8 a 0.2. Por eso les decía que 0.8 está en el límite. Eh, lapeado, que es mucho más fino que el rectificado, el lapeado es como lijar, es como una lijadora similar, pero va en círculos, es un poco más caro que el rectificado. Sí se puede llegar hasta 0.025, ¿no? Se puede llegar hasta muy, muy fino. Esto ya es para espejo, digamos, ¿no? El lapeado es como pasar una lija con tu mano, pero vas descendiendo de grano, vas bajando de grano hasta llegar a la lija más fina y te va a quedar espejo, ¿no? Pero es una máquina de lapeado, que es similar al pulido. Lo que yo les comento es pulido, ¿no? Uno es con máquina y el pulido es con manual, por ejemplo, ¿no? Entonces, los dos procesos que podemos llegar de 0,1 a lo mínimo es lapeado y pulido, ¿no? Y rectificado, que se usa bastante, llegamos hasta 0.2. Por ejemplo, los elementos rodantes, las bolas de los rodamientos, son lapeadas, ¿no? Son lapeadas. ¿Qué más? Después molde en arena, son cosas que te dejan rugosidad muy alta, que no está en esta tabla. Los métodos para medir la rugosidad tenemos bastantes, ¿ok? Son muy caros, como le decía. Tenemos los métodos ópticos, tenemos los métodos de contacto, los métodos sin contacto, de profilometría y análisis de imagen, ¿no? Este de profilometría es como tomarle una foto y hacerle el perfil, te mide el perfil y te halla, ¿no? La altura, ¿no? Pero una foto tipo micrómetro, tipo, perdón, microscopio. Nosotros, como les comentaba al inicio, nos vamos a basar con el rugosímetro, que prácticamente es este instrumento de medición, ¿ok? Este, este es el dispositivo que hace el recorrido por medio de este pin o de este cabezal,
sobresale, ustedes lo ponen sobre la pieza y lentamente ingresa y vuelve a salir, ¿no? Hasta medir, ¿no? Hasta medir de esta forma, ¿no? El pin que les menciono, este pin es este, estamos viendo de una vista de costado, y esto sobresale y cuando regresa o sale va viendo los picos y los valles y te calcula la rugosidad media, ¿no? Entonces, esto, los valores, tiene RZ, tiene algunos otros valores, pero el principal es el parámetro RA, ¿no? Que es la aritmética media. Este dispositivo, el que mide, también se puede poner abajo de aquí, del que nos da la lectura, y trabajan los dos juntos, ¿no? Esto es para piezas que de repente no hay donde apoye esto y tenga más facilidad, ¿no? Como ya les comenté, esta es la medición del rugosímetro. Luego, la simbología de la rugosidad superficial es lo que les comentaba hace un momento, cómo les va a llegar en el plano, ¿ya? Eh, Vamos a ver un poco. La simbología de la rugosidad superficial es un conjunto de símbolos que se utilizan en los planos técnicos para especificar las características de la superficie de una pieza. Estos símbolos permiten comunicar de manera clara y estandarizada los requisitos de acabado superficial. Entonces, los símbolos que van a encontrar son estos de aquí, ¿no? Si encuentran una B así abierta, que es el símbolo básico, van a encontrar, por ejemplo, la rugosidad al costado, ¿no? 6.3, digamos. Si encuentran cerrado, ya es un poco más específico y dicen que ellos quieren que su cara tenga una rugosidad, lógicamente la rugosidad va acá el parámetro que desean, pero al estar cerrado ellos te indican de que quieren que sea mecanizado. ¿Y por qué mecanizado? Por arranque de viruta. Todos los tornos, la fresadora, los taladros son por arranque de viruta. ¿Ok? Aunque existen machos de forma que ya no hacen arranque de viruta, ¿no? Pero la fresadora y los tornos básicamente son de arranque de viruta, ¿no? Si encuentran con el círculo en el medio, significan que no desean que sea mecanizado con arranque de viruta. Puede ser que les diga que necesitan que sea rectificado, ¿ok? Y este que tiene como si fuera una raíz cuadrada, como una raíz, símbolo de raíz, les va a indicar, ¿no? Aquí, ¿no? Quiero que sea cromado, no lo sé. Entonces, en el formato que les he adjuntado al día ayer también está esta simbología para que puedan ustedes repasar y si encuentran algún plano, vayan a su información y, y verifiquen, ¿no? De qué se trata. Acá hay algunos ejemplos de rugosidad. Hay RZ y RA, pero básicamente aquí nos está diciendo que esta cara va a tener un cromado, ¿ok? Quieren que el mecanizado, antes de cromar, un premecanizado, sea con RZ 1.6 y el cromado si quieren que sea a 0.8, pero me está indicando que los dos tienen que ser por mecanizado, ¿no? Por arranque de viruta, ¿ok? En este caso el cromado eh, puede ser rectificado también, ¿no? Para llegar esa rugosidad. Entonces, de esta forma también van a venir los planos, ¿no? O vienen en realidad, ¿no? Por ejemplo, acá dice que no quiere con mecanizado, acá sí quiere con mecanizado, ¿ok? Aquí es algo muy especial. Esta es otra forma, por ejemplo, este ya es con la clase, te está diciendo N4 y aquí N7, ¿no? Yo quiero que la base o el premecanizado sea N7, rugoso, y aquí quiero que sea más fino, un M4, N4. Entonces, estas son todas las formas que van a encontrar en, en los planos, ¿no? Igual aquí, ya te da por, por clase. Y es válido, el estándar lo acepta, no hay forma de que ustedes digan, no, yo quiero que lo acotes
por rugosidad, por RA, no por micras, no por clase. No, el estándar los apoya, ¿no? Y este es un ejemplo de la versión antigua, ¿no? Acá dice que en este diámetro, los primeros 28 milímetros quiero que sean con esta rugosidad y lo demás con esta rugosidad, ¿no? Ustedes ya entienden que 3 o 2, esto es más fino, por decirlo así. ¿Ok? Entonces nosotros ya para hacer nuestros programas tenemos que tener claro eso, ¿no? Qué rugosidad, hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde puede llegar nuestra máquina. Mm, Me voy a adelantar un poco esta diapositiva porque para llegar a la rugosidad de 0.8, nosotros tenemos que tener, por ejemplo, la estabilidad de la máquina. La máquina tiene que estar bien anclada. Todos sus anclajes tienen que estar correctamente instalados y la máquina también tiene que estar nivelada. Si es que queremos llegar al 0.8, como les dije, para llegar a 0.8, que la tabla lo está mandando en el límite, tenemos que tener varios aspectos tenemos que cuidar y uno de estos es que la máquina esté bien anclada. La otra es la sujeción de la pieza. La pieza tiene que estar bien sujetada, bien centrada, nuestro contrapunto de igual manera, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? Nuestra herramienta de corte tiene que estar bien sujetada y no tiene que sobresalir más de lo que indica la norma. Yo he visto operadores que ponen su cuchilla y lo sacan la mitad de la herramienta. Eso ocasiona vibración, eso ocasiona que el corte no sea estable y al ocasionar vibración estable jamás vas a obtener una rugosidad adecuada o buena, ¿no? Lo máximo que te manda aquí es lo que tú puedes, o el signo de interrogación, lo que tú puedes sacar desde el ras de la torreta es el 1.5 del espesor. Si este espesor tiene 20, lo máximo que manda el estándar es que esto puede salir 30. Es la indicación, más no la prohibición, porque tú puedes sacarlo si quieres todo, eh, por necesidad de algún trabajo, de alguna forma, donde no llegue tu herramienta, puedes hacerlo, pero al hacerlo vas a perder muchas cualidades como la rugosidad, no le vas a poder dar mucha velocidad, mucho avance porque va a vibrar, entonces vas a perder muchas cualidades, ¿no? Pero sí puedes trabajar, ¿no? Puedes sacarlo todo si deseas. Pero lo que manda el estándar es que esta distancia es 1.5 el ancho de la herramienta. ¿Ok? Eh, Eso ya para terminar el tema de hasta dónde podemos llegar eh, para que nuestra rugosidad llegue a 0.8, ¿no? Vuelvo a repetir, tenemos que tener la máquina bien anclada, la pieza bien sujetada, nuestra herramienta bien instalada, el filo, el tipo de herramienta correcto, la profundidad de corte correcta que vamos a ver en un momento, las velocidades y avances correctas. También vamos a ver las velocidades y avances, como preguntó la compañera en un par de clases. Les he adjuntado en la clase para que se descarguen cómo calcular el avance y cómo calcular los RPM. Aquí tengo algunas fórmulas, pero la información más general está en la clase, en el aula virtual. ¿Ok? Ahora el tema que vamos a ver es estrategias para acabados superficiales, ¿no? Es el que ya comenté, perdón. Eh, ok, ya les comenté, perdón. La geometría de la herramienta, que hay que ver que sea la adecuada. El material de la herramienta también. Si es para un bonificado, tenemos que usar nuestra placa de acuerdo al acero, ¿no? Puede ser PMHS, como ya lo vimos en una de las primeras clases, ¿no? ¿Qué más? La velocidad de corte tiene que ser correcta, ¿no? Para el material y para la herramienta. El avance y la profundidad de corte. ¿Ok? Para hallar la velocidad de corte, perdón, el RPM es lo que nos interesa a nosotros. Ok, lo que nos interesa a nosotros es el RPM.
lo que preguntaba nuestra compañera hace unas clases. Y la fórmula para hallar la velocidad del RPM es obtener la velocidad de corte del material, lo multiplicamos por 1000, lo dividimos entre pi por el diámetro. ¿Ok? Aquí sabemos que RPM son las revoluciones, lo que vamos a poner en la máquina. La velocidad de corte se da en metros por minuto, esto nos lo da el material el cual vamos a mecanizar. El diámetro de la pieza lo tenemos. Y pi ya sabemos que es 13.14159, pero normalmente se pone 3.1416, ¿no? Entonces, para una herramienta de carburo, una velocidad de corte de un material es, por ejemplo, 200 milímetros por minuto y el diámetro de la pieza es 60, ¿no? Entonces, 200 por 1000, 200.000, pi por 60, 188.96. Y el RPM que vamos a poner en nuestra máquina es 1061 para un diámetro de 60 que tenga una velocidad de corte de 200. ¿Ok? Esta velocidad eh, va a variar o va a depender mucho de la máquina, del refrigerante, de algunas cosas que ustedes van a ver en campo en realidad, ¿no? Yo pondría 1000 y voy trabajando con mi potenciómetro de lucillo y le voy aumentando, ¿no? Según porcentaje, ¿no? 10% más o reduzco 10%. No es exacto porque la vida real no funciona así, ¿no? Es un cálculo. Y yo pondría 1060, ¿no? No voy a poner 1061,03. Pero igual, si ustedes quieren, lo usan tal cual el cálculo. Para el avance, sí es un poco no confuso, pero el avance, por ejemplo, para torno, ya viene eh, tipificado en la herramienta de corte. ¿Ok? Casualmente este avance es para calcular un avance en una fresadora. Pero si yo quiero calcular en el torno, simplemente ya tengo el avance que necesita la herramienta, ¿no? Este avance lo da el fabricante. Entonces, perdón, aquí el avance, BF es igual a F. Este BF es el que vamos a poner en nuestra máquina y es igual a F por RPM. ¿Y quién lo da el F? Como les dije, le da el fabricante, ¿no? Te dice, mi inserto come correctamente o óptimamente 0.2 milímetros por revolución. Así, así va a trabajar, es un inserto de acabado y si tú le pones 0.2 de avance milímetros por revolución, va a trabajar genial. Entonces, para una fresadora, ¿qué hacemos? Multiplicamos los RPM por el avance que ya viene indicado y nos va a salir, ¿no? 160 milímetros por minuto. Aquí es mi distancia por tiempo. ¿Ok? Esta información más clara, como le dije, está en la clase para que puedan descargarlo. Pueden leer bastante. ¿Qué más debemos tener en cuenta para que tengamos una rugosidad o un, o un acabado deseado, ¿no? Ya les hablé, ¿no? Avances, velocidades, herramienta, máquina, anclaje de la máquina, el cálculo de los RPM, pero también tenemos que tener en cuenta la refrigeración. Aunque ustedes no crean, es muy importante este tema de la refrigeración. En las compañías que hacen trabajos de alta precisión, de grandes acabados, por ejemplo, los que fabrican rodamientos y quieren una rugosidad precisa, por ejemplo, SKF o FAG, no lo sé, en las grandes industrias que están en otros países, trabajan mucho con este tema de la refrigeración, ¿no? Ustedes también, les voy a explicar para que conozcan un poco este tema de el echar un refrigerante o insertar refrigerante a mi máquina. No es simplemente lo multiplico 1 a 20, lo echo, lo hago, lo mezclo y comienzo a trabajar, no.
tiene ciertos cuidados y esto influye mucho en la herramienta de corte. ¿Ok? Eh, la refrigeración, al momento que ustedes compren un refrigerante, puede ser lechoso. La mayoría son solubles con agua. Puede ser lechoso, hay unos que se parecen a la leche, hay otros que son tipo vegetales, hay otros que son tipo aceite, y la gran mayoría se mezclan con agua. ¿Ok? ¿Por qué? Por por el mismo tema de costos. Entonces, al mezclarse con agua, nosotros tenemos que tener claro o correctamente, si está correctamente mezclado la cantidad con lo que nos solicita, ¿no? Entonces, para verificar eso, tenemos que tener un refractómetro. Esto es un refractómetro. El refractómetro en general no solo mide la concentración de aceite en el agua que tiene un refrigerante, sino que puede medir varios líquidos no sé, te puede medir la cantidad de alcohol en el vino, muchas cosas, para muchas cosas se usa un refractómetro, pero nosotros en la industria esto deberían tenerlo todos en sus máquinas. Hay compañías que yo he trabajado y sí tienen refractómetro, hay otros que no, pero trabaja de la siguiente manera, ¿ok? Normalmente cuando ustedes tienen, compran un refrigerante, les va a venir con una ficha técnica. Ok, vamos a ver si lo tengo aquí. Les va a venir con una ficha técnica de un refrigerante para maquinaria de la marca Chesterton. También lo he puesto en el grupo. Ok. Entonces, aquí te va a indicar el porcentaje de aceite o de porcentaje de refrigerante que debe tener respecto al agua. ¿Ok? Y aquí está claro en esta ficha técnica que le he bajado de internet, que para el taladrado necesita tener un 5% de refrigerante. Vamos a suponer que una taza es 100%, el 5% tiene que ser de este refrigerante para que trabaje correctamente, ¿ok? Para máxima vida de servicio se recomienda verificar regularmente la concentración con un refractómetro para asegurarnos de que las proporciones de la mezcla son las correctas. ¿Ok? Aquí en la ficha técnica lo indica, ¿no? Y aquí te da la tabla de cuánto necesitas, ¿no? Vamos a suponer que voy a ponerlo al torneado, necesito un 5%. Eh, ¿De qué manera trabaja esto? Ustedes agarran el agua que mezclan antes de ser mezclado con refrigerante y le echan un par de gotas aquí, ponen setear y les va a marcar un número, ¿no? O, perdón, lo van a poner cero, lo van a cerar. Después van a poner dos gotas del refrigerante ya mezclado con agua y aquí les va a salir el porcentaje del aceite. Si por ejemplo aquí nos está pidiendo 5% para el torno, ¿ok? Si aquí diría 7%, significa que tiene mucho aceite y necesito aumentarle agua. Y si aquí me saldría 3, significa que tengo más agua que aceite y necesito aumentarle refrigerante. Entonces esta práctica se hace cada semana, depende de ustedes en su máquina, ¿no? Cada semana van, agarran dos gotas de lo que sale de la zona refrigerante de su máquina y comienzan a hacer el testeo, ¿no? Con este refractómetro. Entonces, normalmente, el que se evapora es el agua. Casi siempre aumentamos agua y no refrigerante. Entonces, yo he visto casos donde desconocen este tema y van a su tanque de almacenamiento de refrigerante y ven que está a la mitad, por ejemplo, ¿no? Y comienzan a aumentar agua y refrigerante. Pero si ustedes testean con este refractómetro, de repente solo les va a faltar agua. Y ahí también este es un tema de costos, ¿no? Por eso le digo que las grandes compañías son muy cuidadosos en este tema. Ahora, en costos sí, pero ¿en qué nos ayuda
al mecanizado. Chesterton dice que él quiere el 5% para el torneado. Y a mí me ha pasado en un trabajo donde se me rompían las brocas, taladrábamos infinidad de agujeros y se rompían cuando taladrábamos, ¿no? Trabajaba con refrigeración interna, alta presión. Y al final llegamos a la conclusión que un punto importante era la refrigeración debería estar correcta para el taladrado, ¿no? Nosotros modificamos eso y comenzó a trabajar mejor, ¿no? Por eso les decía a un inicio, aunque ustedes no crean, esta parte de la refrigeración, el tema de mecanizado es muy, muy importante, ¿no? Si trabajan con los parámetros adecuados, sus trabajos van a salir mejor, sus herramientas, ¿ok? Entonces esta tabla también les dejo aquí para que tengan claro, casi todos los, los refrigerantes se parecen, ¿ok? Pero esto viene en la ficha técnica. Todos los refrigerantes tienen ficha técnica, todos, y ustedes tienen que solicitarlo, ¿no? Para medir eso, refractómetro. Hay refractómetro, este es un digital, también hay analógicos, ¿ok? Están un poco más baratos, pero es un poquito más difícil, inexacta la metrología. ¿Qué más? Como ya les comenté, la estabilidad de la máquina, ¿no? Ya que esté bien anclada, como debe ser, y nivelada, ¿no? Y la sujeción de la pieza, ¿no? Que esté bien, bien sujeta. Ahora vamos a ver una estrategia para que nosotros podamos llegar a la precisión, ¿no? De la tolerancia o del acabado. ¿Ok? Ya les comenté en una clase, no recuerdo cuál, si nosotros queremos llegar a, a dejar una pieza que quede en la medida exacta y no agarrar una lija y meter la mano y lijar, que hacen muchos en convencional y algunos en CNC. Entonces, para eso hay técnicas, ¿no? Incluso en el software que vamos a ver mañana en Mastercam, el software te dice, ¿no? El acabado en cuántas pasadas quieres, ¿ok? ¿Para qué? Para que tu última medida salga precisa. Entonces, parte de la estrategia es las pasadas. Hay que realizar pasadas adicionales de acabado con parámetros ajustados para mejorar la superficie. Les voy a explicar en el siguiente diapositiva de qué se trata eso. La herramienta tiene que estar nueva, por decirlo así. Si voy a darme acabado, hay dos procesos, desbaste y acabado. Cuando haga desbaste, retiro mi herramienta o cambio por una herramienta de acabado que tenga el inserto nuevo, ¿no? ¿Ok? Hay que verificar siempre eso, ¿no? Y la trayectoria también, ¿no? Me refiero a la trayectoria de la herramienta en este sentido. Antes de hablar de las pasadas, la trayectoria es que vienen herramientas con la inclinación para la derecha o la izquierda y normalmente si es una herramienta derecha significa que come para la derecha. Esto es una herramienta neutra y esta come para izquierda y derecha. Pero yo he visto casos donde la herramienta es derecha, solo tiene el lado derecho inclinado, pero hay compañeros que el corte le dan para el otro sentido, ¿no? Entonces, no está mecanizando efectivamente. Puede ser que esté haciendo contacto con el ángulo de incidencia y eso no te va a permitir un buen acabado, una buena rugosidad. Regresando al tema de la estrategia para que te salga un buen acabado preciso, lo que hacemos nosotros normalmente cuando no queremos meter la mano a la máquina y queremos que el último corte sea preciso, y eso depende de la programación, es que el acabado que dejemos lo compartamos mínimo en tres cortes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo esta pieza es un diámetro X, 500 por ejemplo, y yo le voy a dejar 1 milímetro para el acabado, ese milímetro no lo puedo dar de una sola pasada. Si yo eh, choco mi herramienta acá, la de acabado, y le doy 1 milímetro, no va a comer 1 milímetro, no va a mecanizar 1 milímetro. Entonces, por ende, no tenemos precisión. La técnica es que lo mínimo que tienes que hacer es tres cortes.
iguales. Si por ejemplo es 1 milímetro, tendrías que dividirlo entre 3 y te da 0,33, ¿no? Décimas de milímetro. O 33 centésimas de milímetro. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde viene este principio? Porque cuando ustedes entra la herramienta de mecanizar, hace una contrafuerza, está empujando y el material también se resiste. Y mientras más grande el corte, más fuerza y se resiste más. Es por eso que si ustedes han tenido la oportunidad de mecanizar en convencional o en CNC y han usado un corte de 10 milímetros, por ejemplo, eh, hacen la pasada de 10 milímetros y si vuelven a pasar en el mismo punto sin dar más corte, va a seguir mecanizando. Mínimo, pero mecaniza. ¿Por qué? Porque ya no hace mucha fuerza y la cuchilla regresa a su posición, ¿no? Ese principio se usa en esto. ¿Qué quiere decir? Que el primer corte va a ser de 0,33, supongamos que 3 cortes. Entonces, en teoría, me debería quedar 0,66. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Medimos con micrómetro y por esa fuerza que estoy hablando, la contrafuerza, no me va a quedar 0,66, me queda 0,6 o 0,7. No va a quedar 0,66. Entonces, ¿qué hago yo? Esos 0,6, supongamos que queda 0,6 en mi micrómetro, lo vuelvo a dividir en dos partes iguales. Entonces, mi siguiente corte sería de 0,3. ¿Ok? Doy 0,3. Según la teoría, me debería quedar el último corte, un faltante de 0,3. Pero tampoco es exacto porque según la práctica te va a quedar 0,29 o 0,31 o 0,28. ¿Ok? Entonces, ese último corte, sí le das lo que te ordene. 0,28, 0,31, lo que midas. Y es un 95% que sí va a comer los 0,28, los 0,30, 31 que te faltaba. ¿Por qué? Porque las tres últimas fuerzas han sido iguales. Ya la máquina sabe que esos tres están tomando una fuerza igual, ¿no? Lo mínimo es 3 cortes, lo recomendable 4, 5 en realidad es mucho, pero entre 4 y 3 es correcto. Hagan esta prueba en su mecanizado cuando tengan un trabajo de precisión y les va a resultar, ¿no? No necesariamente el acabado tiene que ser 1 milímetro, estoy hablando al radio, puede ser 5 décimas y 1 milímetro al diámetro y lo dividen entre 3. Puede ser 2 milímetros y lo dividen entre 3. Ahora, no va a ser 10 milímetros y lo dividen entre 3. ¿Por qué? Porque los insertos normalmente llegan y te dicen, algunos insertos te dicen en la caja, velocidad de corte o avance de corte 0,2 décimas, como lo mencioné, profundidad de corte 0,5 o de 0,2 a 0,5. ¿Qué quiere decir? Que esos insertos de acabados trabajan óptimamente de 0,2 a 0,5. Supongamos que en 0,3 es óptimo. Y si yo tendría que dejar 3 pasadas, serían 0,9 al radio por 2, 1,8. Lo que yo tendría que dejar al diámetro para mi acabado sería 1,8. ¿Ok? Ahora, si yo dejo 2 décimas para el acabado y voy a dividir en 3 cortes, que vendría a ser ¿cuánto? 2 décimas, casi 6 centésimas, 6 centésimas y media más o menos, tampoco va a trabajar porque estos insertos de acabado necesitan un mínimo, como lo indica, 0,2 décimas mínimo. Y si yo doy 3 cortes serían 6 décimas al radio por 2, 1,2. Y lo mínimo que yo tendría que dejar para mi acabado sería 1,2. Entonces, si nosotros usamos esas técnicas, téngalo por seguro que sus trabajos van a salir precisos. ¿Ok? Entonces, esa es la estrategia que se usa, es la más usada en el tema de mecanizado de precisión. Casualmente, como les expliqué y vamos a ver en Mastercam, para el acabado te dice, ¿cuántas pasadas? 4. Digamos, te dice, ¿cuánto quieres dejar de acabado? Quiero dejarle 2 milímetros. ¿Cuántas pasadas para acabado? Le pones 4
y te va a dar 4 pasadas de acabado. Lógicamente en cada pasada tienes que ir parando y midiendo, ¿no? Y corrigiendo ese parámetro, pero la corrección es mínima, como les digo, ¿no? No va a ser abismal. Entonces, cuando ustedes hagan trabajo de precisión, tienen que tener en cuenta esto, ¿no? Para que no pase lo que pasa a mucha gente, que el último corte le faltó o les sobró. Entonces, pensaban que era el último corte y tiene 3 centésimas de más, 4 centésimas de más. ¿Ok? Hay una pregunta por aquí. No, en la mayoría de los materiales, perdón, voy a leer la pregunta que hace Shani, dice, imagino que la pregunta es para el tipo de acabado que estoy explicando. Dice, depende del tipo de material. No, casi en todos los materiales funciona igual, porque esto no se basa en material, se basa en resistencia. Si el aluminio hace una contrafuerza con la cuchilla, va a ser la fuerza para los 4 últimos cortes igual. Lógicamente no va a ser la misma que el inoxidable, ¿no? El inoxidable se resiste más, pero como son 4 cortes en el mismo material inoxidable, va a funcionar el sistema para todos en realidad. ¿Ok? Entonces esa es la estrategia que quería compartir con ustedes para que la prueben y día a día sean un poco más precisos, ¿no? En realidad la precisión demanda tiempo, porque vamos a tener que medir varias veces según nuestro protocolo de metrología, modificar parámetros, hacer las pasadas, de repente el avance es más lento, la velocidad más alta, pero así es la realidad, es lo que es, la precisión demanda tiempo, ¿no? Ahora, para el tema de la rugosidad y el acabado, ya existen también tecnologías avanzadas. Ya tenemos las placas de las PCBN, son unas placas, el precio es elevado en realidad, pero son de alta velocidad y resistentes al calor. Tú le puedes dar 4 veces más de velocidad si un material trabaja a 700, con estos trabajas a 2000 RPM y no pasa nada. El acabado es mejor, el avance es más rápido y ya se está usando, pero ciertas industrias lo usan, como le digo, para rugosidades especiales, ¿no? También otra tecnología, otra técnica que yo he tenido la oportunidad de aplicar es que cuando yo torneaba un material, ¿ok? Y prendía el refrigerante para dar el acabado, las últimas 3, 4 pasadas, mi rugosidad no era, no era correcta. El agua como que enfriaba, calentaba, enfriaba y hacía un cambio de temperatura, micrométricamente hablo. Y como cuando un material calienta, se dilata. Entonces, micrométricamente, ¿qué hace el calor? Calentaba, enfriaba y me hacía como una roja, ¿no? Estoy hablando micrométricamente, ¿ah? Entonces, en algunos casos y materiales, de repente ya les ha pasado a algunos, es mejor no usar refrigerante, hacer un mecanizado en seco y el acabado y la rugosidad va a salir mejor que cuando usamos agua, ¿no? Parece increíble, ¿no? Pero calienten, a veces tiene que calentar el inserto y va a ser un mejor mecanizado que cuando nosotros lo combinamos con refrigeración, con agua, ¿no? Entonces, otra técnica que eso se ve en la práctica, ¿no? Donde ustedes dicen, prueban, ¿no? Normalmente, ¿qué pasa? El dejar 4 cortes para el final es la teoría, pero eh, si ustedes quieren probar que funciona, dejarían 5 milímetros y en esos 5 comienzan a hacer la prueba en uno, ¿no? Y lógicamente van midiendo y ven que funciona y cuando lleguen a la medida real aplican. En esos 5 milímetros también de prueba pueden usar agua o no para ver si funciona, ¿no? Y si su rugosidad queda mejor con agua o sin agua. ¿Ok? Hay piezas que después del mecanizado no, eh, no llegamos a la rugosidad adecuada, ¿no? Y esto ya se llama un post procesamiento, ¿no? Como les dije,
se aplican técnicas lógicamente controladas por alguna máquina. No es recomendable que ustedes metan la mano jamás, así se caiga la pieza. ¿Ok? Está el pulido, está el rectificado. El rectificado ya es un poco más preciso. Y tenemos la abrasión controlada, ¿ok? Que vendría a ser el lapiado y todo eso. Después ya de hacer todo este tema, hay que hacer la inspección siempre, ¿no? Con nuestro equipo ruidosímetro, nuestros micrómetros y hacer un buen registro para próximos trabajos, ¿no? Indicar a la gente que viene atrás de nosotros y explicar cuál ha sido nuestro método para que siga saliendo igual las piezas o mejor, ¿no? ¿Ok? Eso es parte de también. Entonces, compañeros, esto es la teoría de hoy. Como les comenté al inicio, el tema de teoría hoy día acaba. Y dar a continuación con el ejemplo ayer, que es en la programación en ISO. ISO es un nivel básico en la fresadora de la pieza cuadrada que nos quedamos ayer. ¿Ok? Vamos a también darnos cuenta de cómo el sistema Siemens y el sistema FANUC, pero como tenemos el simulador Siemens, prácticamente tiene integrado un CAN. ¿Por qué? Porque Siemens, hoy día vamos a ver de repente eso un poco, podemos hacer nuestro programa dibujando la pieza como si fuera un AutoCAD en estos simuladores, en los tableros Siemens. Los tableros FANUC también los tienen. Ok, amigos, vamos a encender nuestra fresadora. Entonces, lo primero que hacemos siempre es resetear, buscar la referencia, encender los potenciómetros. ¿Ok? Vamos a regresar al ejemplo, a nuestro programa. Es práctica 3. Ok, sí, aquí puse el nombre de cajera interior, cajera exterior. Ok, entonces en programas, eh, práctica 3, abrir. Ok, vamos a ver la simulación. Control del programa, secuencia a secuencia. Y cuando nosotros ya tenemos ya este botón, podemos trabajar de cine block, ¿no? Y ver paso o bloque por bloque. Aquí lo que hemos hecho es el contorneado. Levantamos la herramienta, cambiamos de herramienta a una más pequeña y al final terminamos en la cajera, ¿no? Ahora, este diámetro no sé cuánto me ha quedado. Voy a hacer esta herramienta es de 10, por ende eso tiene 30, ¿no? Y el agujero del dibujo, ok, este diámetro es de 30. Entonces, por ende, estas esquinas me va a quedar, ¿no? Ok. Estas cosas demoran o se ven así, ¿por qué? Porque es una programación ISO, ¿ok? Es como que estamos yendo punto por punto, ¿no? Esto ya se nos simplifica con un CAN o con un conversacional, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es darle una pasada más por aquí para eliminar de repente estas esquinas y cuando haga la cajera interior no me queden, ¿no?, estas esquinas. Entonces regresamos a simulación y lo último que me quedé fue X0 y Y0, que es el centro de la pieza. Pero ok, antes de irme al centro de la pieza, esto terminó en 15, X15, de ahí voy a bajar, significa que me he quedado aquí, X15 me he quedado aquí, de ahí me voy a ir aquí a Y menos 15. Entonces me voy a ir
y menos 15, y menos 15, y ahí me voy a ir al siguiente punto aquí, que vendría a ser x menos 15, y de ahí me voy para aquí arriba, que sería x, y15, ¿no? Y aquí sería x menos 15, otro punto, y15, y el último punto podría ser de nuevo x15, pero estoy viendo en la simulación. Bueno, vamos a probar, ¿ok? Vamos a renumerar. Vamos a bajar ese 15 a 10, ¿no? Para que aproveche un poco más su diámetro. Ok. Entonces sería 20, ¿no? Porque igual me está comiendo. Quiero eliminar esas puntas. Vamos a ponerle 20 en vez de 15. Entonces aquí sería 20, que 20, veamos cómo va. Quedó uno en 205, profesor, en vez de 20. Quedó Ok, 205. ok. Gracias. Ok, ahí está mejor. Ok. Entonces, esos puntos yo a simple vista estamos calculando, pero ustedes lógicamente se van a sentar con su vernier, van a ir midiendo y haciendo su programa, ¿no? Ok, después de esto vamos a retirar esta herramienta. Ya, la vamos a retirar. Entonces la voy a retirar ya cuando está en el centro, G00X0. La voy a retirar con un Z hacia arriba, Z20. ¿Ok? Y de ahí voy a hacer la cajera eh, ya interior también, ¿no? Entonces aquí vendría cajera interior circular. Circular. Esta herramienta, tenemos herramienta de 30 en nuestro magazine. No tenemos fresa de 30, ¿no? Haremos con la de 20. Ok, vamos a llamar a la herramienta 1 con la de 20. Ok, aquí vamos a poner el cambio de herramienta es M6 de 1. Vamos a indicarle que gire en M3, pero aquí lo vamos a invertir a ver si lee. Vamos a ponerle en la velocidad 700 M3. Ok, normalmente es M3 S700, puede ser S700 M3 para indicar que el programa lo lee. Ok. Y de aquí nos vamos a ir rápidamente. Primero G0. Vamos a llevar la herramienta a una altura para que cuando se desplace al centro de la pieza no choque. G0 Z20. Después le vamos a llevar al centro de la pieza, que es X0 Y0. X0 Y0. Y después le vamos a decir que baje rápidamente. Ya esta cajera, bueno, en el centro no está todavía conmigo, pero vamos a llegar a que llegue al ras, que no choque a la pieza. Le vamos a decir que se vaya a Z1. Ok, rápidamente. Ya, vamos a ir simulando hasta ahí a ver qué pasa. Recuperamos para que
nos diga si hay algún error. Dice la secuencia 390, demasiadas secuencias. 390. Perdón, no entiendo. Dice secuencia 1. Secuencia 390, demasiadas secuencias vacías entre dos secuencias de desplazamiento con corrección del radio de herramienta activa. Ok. Hay que cerrar la corrección de radio, ¿no? Aquí tenemos una compensación de radio que es el M42 y vamos a cerrarlo. Ya saben que el G40 es el que anula eso y no se hace solo, siempre tiene que estar en un desplazamiento. Vamos a ver si con esto funciona, ¿ve? Al parecer sí. Y hacemos con la primera herramienta la T1, retiramos, cambiamos de herramienta, damos profundidad, ¿okay? Volvemos a cambiar de herramienta y nos acercamos hasta el centro de la pieza, ¿no? ¿Okay? Vamos a ver otras vistas desde adelante. Esto normalmente es 1 milímetro, ¿ya? Ahora vamos a seguir programando. Nuestro plano nos indica que tiene una profundidad desde el RAS hasta aquí. Bueno, es 10, eso tiene 16, son 6 milímetros. Okay, vamos a darle profundidad 6 milímetros. Y el radio es de 30, ¿no? Por ende, el diámetro es de 30, por ende, de aquí a aquí es 15. ¿Okay? No tiene compensación. Cuando no tiene compensación todavía, nosotros simplemente hacemos el programa con el diámetro que indica. Después con la compensación vemos si la fresa va por afuera o si va por dentro, ¿ok? Entonces tiene 15 de radio, ¿no? Entonces como ya está arriba, vamos a hacer que la fresa penetre, ¿ok? Vamos a darle G1, Z, menos 6 milímetros, F, 200, es fresadora, G94. Ahora, aquí hay dos puntos, ¿no? En la vida real, si ustedes una fresa espiga hacen que profundice en línea recta, eso no va a comer porque no va a mecanizar porque no es una broca, es una fresa. Lo que normalmente se hace es que ingrese en diagonal, ¿no? Va ingresando y va mecanizando diagonalmente. Ok, vamos a ver si nos funciona. Entonces yo le pondría G1, X, perdón, voy para el primer punto que es aquí arriba, sería Y15 o Y15, okay, sería Y15 y Z-6. Mientras va subiendo a Z15, va a ir profundizando el corte, ¿ya? Eso se hace en cajeras, en la vía real, y también el conversacional te da esa opción de cómo ingresar. ¿Ok? Entonces ya ingresé, ya tengo la profundidad. Lo que voy a hacer es este corte de aquí. Me voy a ir aquí a 90 grados. O también puedo irme aquí, pero vamos a primero intentar irme a este punto de la mitad. Ya en algunos casos no funciona, tienes que acotar de sección en sección el radio cuando es ISO. Voy a intentar irme aquí, ¿ok? Entonces sería G2 porque está yendo en sentido horario y mi punto final sería X, que es este eje, 0, Z menos 15, que diga Y menos 15, ¿ya? ¿Ok? G02, X0, Y menos 15, con radio
de 15 minutos. Renumeramos y vemos qué pasa. Y si no, tenemos que corregir. Ok, al parecer no tenemos ninguna restricción. Ok, ahí cambiamos de herramienta, ingresa y ingresó deslizándose, ¿no? Ok, y ahí tenemos el primer radio. Ok, aparentemente se está comiendo todo, no está en concordancia con el dibujo, porque como le digo, la fresa está en el medio de esto, ¿no? No hay compensación todavía. Pero hasta el momento está aparentemente bien. Ok, entonces el siguiente punto que voy a hacer es porque estoy aquí, voy a dar este punto nuevo, sería G02, X0, Y15 positivo. Bien. Puedo también no acotar G2, ok, vamos a hacer la prueba. Entonces solamente pondría X0, Y15 con radio de 15. Vamos a ver qué pasa. De repente me solicita un G2 en esta línea o no. Veamos. Ustedes pueden probar y ver si falla como estamos haciendo ahora. No tengo una restricción. ¿Ok? Entonces, sí funciona. Ahora vamos a hacer la corrección del radio para que quede como es. Y vamos a regresar también la pieza al centro. Vamos a regresar porque cuando esto ha ingresado, nos está dejando esta huella. eh, Tiene que volver a mecanizar lo que no dejó, ¿no? Como ha entrado en diagonal, nos está dejando esta huella. ¿Ok? Entonces, eh, para lo interior, sabemos que es el el G42, perdón. Entonces, vamos a poner después del Z20, vamos a poner G42. El G42 sí puede ir en algo que no tenga un desplazamiento. Ok, y después de este radio vamos a poner G0 o G1 que se vaya X0 y Y0, ¿no? Con un avance de 200. Y después que llegue al centro, que se retire la herramienta con G0 hacia arriba, Z20. Renumeramos y vamos a ver qué sucede. Hay un problema. Vamos a ver qué pasó. Cambié la herramienta. Ha compensado para otro lado. Ok, vamos a ver, aparentemente este G42 no debería ir en la profundidad que está ingresando. Ok, vamos a borrarlo, porque lo único que quiero compensar es los círculos. Ok, entonces lo voy a poner después de eso y vamos a ver qué sucede. He estado compensando en el ingreso. Vamos a ver si resulta compensando después. Dice, la ejercicio por su herramienta no es posible en una secuencia lineal. Dice. Ok, perdón.
Dice, la secuencia en secuencia 460, la selección de corrección del radio de herramienta solo es posible en una secuencia lineal. Bueno, ahora me pide que sea en una secuencia lineal. Entonces la vamos a poner en este G2. G42. Y veamos qué pasa. $460, ¿no? Ok. Entonces, no me está leyendo. Entonces, vamos, después que hemos entrado la herramienta, vamos a regresarnos. G1. Vamos a regresarnos al centro de la pieza. ¿Ok? Vamos a poner X0, Y0. Ya, simplemente es para el ingreso. Entramos en diagonal y regresamos recto. Ya con la profundidad de 6 milímetros. ¿Ok? Y desde ahí sí vamos a mandar al punto X, perdón, Y menos 15. ¿Ok? Aquí sí voy a poner G42. G1 ya está puesto y Y15. Ok, renumeramos. Y lo que he hecho para explicar es que he entrado en diagonal, he regresado al 0, recto ya con la profundidad de 6, y me estoy posicionando en el primer punto para empezar mi radio, ¿no? Por eso digo Y más 15. Y aquí es donde voy a empezar a compensar. Vamos a ver qué nos dice el programa. Ahí está todo correcto. Aquí estoy en la, dice G42, Y15. Ok, aparentemente está confundiendo por el tipo de radio. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cambiar de herramienta. Tengo una ligera sospecha que es el espesor de la herramienta. Vamos a poner una delgada, la de 10. La de 10 es la T2. Vamos a ver si con eso funciona. Igual, tengo problemas con la compensación. Ok, por lo menos la herramienta no va a colisionar, pero vamos a ver este G42 me parece que debería ir antes. El primer punto es el que no me está convenciendo. ¿Okay? Este primer punto que estoy mandando a Y15 no me convence. Entonces vamos a anular y vamos a ver qué pasa aquí. Muchachos, así se presenta fallas o cosas que a veces en la programación es un poco difícil darse cuenta, ¿no? A mí se me ha presentado infinidad de veces
Solo es posible en 42. Solo en lineal, no quiere en circunferencia. Dice, solo se puede corregir la herramienta en un desplazamiento lineal. Ok. Vamos a probar con el G3. Algo me indica que es la dirección del corte. ¿Okay? Entonces vamos a cambiar de nuevo esto. Vamos a poner G3. Ya, vamos a ir por el otro lado. Vamos a empezar del 0. Vamos a ir a este punto y este punto aquí ya. Vamos a empezar abajo. Vamos a empezar abajo. O arriba igual y vamos a ir por la izquierda. ¿Okay? Tiene que ver en el caso de las compensaciones también un poco el sentido de giro. El sentido de por dónde la fresa maquina. Por ejemplo, si yo voy a contornear en el lado derecho, me ordena 42, por ejemplo, ¿no? Y si yo voy a contornear por este lado izquierdo, 41. También eso sucede en algunas máquinas. Es bueno que pase aquí para ver cuál es el problema exactamente, ¿no? Entonces el primer punto sería, al que nos vamos a acercar es Z, Y15, Y positivo, perdón, después de esto, Y15 positivo. De ahí me voy a ir al segundo punto, que es aquí, sería X menos 15, Y0, sería Y0, X 15. El cuarto punto, el otro punto de G03 sería X0, Y menos 15, ahí está bien. El otro punto sería Y0, aquí positivo, pero sería X3. Vamos a probar hasta ahí a ver cómo nos va. Vamos a reanudar. Para arriba. Claro, pero ahí ya tendría que hacer la compensación. Como ha cambiado el giro con G41. Okay, vamos a ver qué sucede. Cuando cambia el sentido de giro, como les decía, el G41 fue el 42. Me falta este punto más, pero tengo que eliminar este primer punto que se está sobrepasando, no lo compenso. Voy a hacer el último giro, que es G03. Cuando dices Y0, estás diciendo es que el centro de ese arco. Claro, es donde termina, ¿no? Por ejemplo, el último punto donde va a acabar es este. ¿Ok? Y le vamos a dar las coordenadas de este punto. Sabemos que este es Y y este es X. Y está en 15 positivo y X está en el 0. Esas son las coordenadas que tienes que darle del punto final. Y lógicamente es inverso a las manecillas del reloj, entonces es G3. ¿Okay? Al ser G3 termina aquí, ¿no? Y positivo 15 y X0. Ok, G3, Y15, X0 con radio de 15. X0, entonces, si yo mecanizo hacia la derecha, compenso con G41. Si yo mecanizo a la izquierda, compenso con G42. Arriba yo he compensado con G41 para la derecha.
Si hubiera empezado a mecanizar por aquí, hubiera utilizado el G42. Eso es una indicación de la compensación de radio, ¿ya? Tienen que tener en cuenta eso en sus programaciones. Y leer la información que les he pasado también, ahí dice compensación de radio, ¿no? Vamos a ver si hace la circunferencia. Lo único que me preocupa es el inicio, que está comiendo un poco el primer punto de 15 positivo y ese está yendo para arriba. Les voy a explicar cuál es. Ese primer punto se está yendo muy arriba. Perdón. Ahí debería ser. Ya hizo la circunferencia, ¿no? Se dan cuenta que este primer punto se ha ido hasta arriba, no tiene compensación. Entonces, lo que voy a hacer en el programa es este primer punto que no está compensado, que le he enviado a 15. Prácticamente él está leyendo 15 el medio, por eso es que está comiendo un poco más aquí o está mecanizando. Entonces ahí le voy a restar la mitad. La fresa tiene diámetro 10, ¿no? Entonces le voy a restar aquí que solamente se vaya hasta 10. ¿Okay? Que profundice se desplace 10 y profundice 6 y de ahí regrese a GC. Vamos a ver cómo nos va. Ese desplazamiento solo ha sido hasta 10. Tenía 15, por eso es que se pasaba. ¿Ok? Ahora, lo que me está ocasionando esto, si lo miramos en vista de planta, ¿okay? Es que el radio no llega hasta el final, ¿no? Lo que puedo hacer en último corte es pasarme todo esto, ¿no? ¿Qué? Entonces no me está saliendo este radio porque empieza aquí y termina aquí. La punta de la herramienta está llegando hasta aquí, entonces forma también un radio. ¿Ya? Entonces lo que puedo hacer como un corte final es darle una pasada o esta última, irme hasta aquí arriba. Vamos a intentarnos irnos en el último corte hasta aquí, hasta este punto, para que no se detenga aquí, sino de toda la vuelta. Vamos a ver qué sucede. Entonces el último punto sería x menos 15 y es 0. El último punto sería x aquí y es 0. Simulamos. Y ese es el punto que les decía. Si se dan cuenta, es donde acaba, ¿no? ¿Por qué? Porque para él esta esquina es x0, ¿no? Ya está compensado. ¿Okay? Ya tenemos el centro. Vamos a hacer lo mismo, pero un poco más pequeño para que no me deje esta marca. ¿Okay? O simplemente, pero aquí regresa a 0. Quiero ver la simulación una vez más. Okay, ahí acaba y yo he mandado un último corte. Aquí estoy en G03, que se vaya al centro de la pieza. Okay. A ver. Claro, regresa, pero si lo miramos de arriba, está aquí, ¿no? Ahí ya tenemos que dejar de compensar y mandar a X0 otro X0 y Y0 otra vez. ¿Ok? Porque aquí está compensado. Entonces, para que deje de compensar vamos a ponerle otra vez aquí G40, X0
Y0. Deberíamos tener ya la herramienta en el mismo centro de la pieza. Ok, es el centro de la pieza. Vamos a levantar después de eso la pieza. Bueno, si no, ya está levantada. Que tengan en cuenta que para compensación de herramienta influye también el sentido de dirección de corte. Ok, aquí está ya la pieza levantada, ¿no? Ok, entonces esta es una prueba, no lo he practicado antes yo y se dan cuenta que ocurren inconvenientes, pruebas, ¿no? Cosas que pueden pasar en la realidad. Ok, entonces ya tenemos prácticamente la pieza elaborada. Vamos a proceder a hacer los agujeros. Ok, ¿hay forma de programar el agujero? Sí, con ISO, sí. Yo le voy a decir que se vaya a un punto. Ok, vamos a usar un poco de repente, no sé, repetición, si es que lo desean, o también lo podemos hacer con conversacional. Ok, vamos a hacer primero el agujero en conversacional. Ok, ya está eliminado. Vamos a poner aquí ahora agujeros. Otro 10 milímetros. Para eso voy a llamar a la herramienta, o primero vamos a poner taladrado. Ok, va a ser un taladrado profundo o simple un taladrado normal. Ok, déjenme ver. Ok, vamos a hacerlo con taladrado primero, conversacional, para que vean que es fácil. Ok, entrada completo. El plano G17, que es XY, que miramos desde arriba. Si ponemos G18 es XZ, como un torno, por ejemplo. Ok, si es G19 puede ser una mandibulada y es Z. Ok, entonces como tenemos una fresadora vertical o un centro mecanizado es G17. Esto está bien. El RP de aquí hasta aquí es una distancia de 50, está bien. Una distancia de seguridad de 3 milímetros hasta que llegue la broca. Perdón, a ver, esta es la distancia de el plano de retirada, ¿no? Que se va a ir hasta arriba a 50 milímetros. No es necesario, vamos a ponerle 20. No tenemos nada arriba que choque. Vamos a hacer una sola posición. Ok, donde queremos que empiece, en el Z0. ¿Qué significa mango? Mango significa si el agujero, la altura que le vamos a dar es hasta aquí o hasta la punta. Normalmente nosotros taladramos hasta la punta. La profundidad no me acuerdo, creo que le hemos dado 20 a la altura de este material, ¿no? Para que pase le vamos a dar 30, que sea pasante. ¿Okay? Agujeros pasantes. ¿Necesitamos puntear? No. ¿Ok? Entonces tenemos ya este taladrado, ¿no? Okay, ese es un ciclo de taladrado. Entonces, para indicarle a este taladrado que corrija, vamos a llevarlo a la posición, ¿no? Primero vamos a hacer el cambio de herramienta. Vamos a ir a nuestro magazine, qué herramienta necesitamos, que es la número 4.
no, perdón, la número 3, que es una broca de 10 milímetros. Entonces vamos a llamar M6 T3. Ok, le vamos a decir que se encienda M3 S1000. Ok, vamos a llevarlo a la posición 1. La posición 1 sería esta, por ejemplo. Esto tiene 10 milímetros, entonces sería, este es el punto centro, sería Y40, X40, ¿ok? De aquí a aquí hay 50, menos 10 sería 40, X40, Y40. Lo vamos a llevar rápidamente. G0, X40, Y40. Y antes de eso, primero lo llevamos al Z o a la herramienta G0, Z20. Ok, vamos a ver si funciona y tal, ¿no? Lógicamente después de este programa ya se ha retirado la pieza porque el mismo ciclo te lo indica, pero vamos a darle por seguridad un Z20 que sobresalga la herramienta. Ok, ahí estamos haciendo el contorno. Ahí llamamos nuestra broca. Okay. Nos ha taladrado en un lugar que no debería haber algún problema aquí. X4 es X40. Ok, quiero ver si está pasante. Sí está pasante. Si se dan cuenta, está pasante. No recordaba el punto de la altura. Le he dado 25, 30 le he dado, ¿no? 30 a la profundidad. Vamos a ver el material. ¿Cuánto tiene una altura de 25? Está bien, sí se pasó. Ok, entonces el siguiente punto es, después de Z20, es, así vamos a ir repitiendo. Ahora le voy a explicar el tema del ciclo, ok. El siguiente punto sería Y40, X menos 40. Sería 0, Y40, X menos 40. Lo único que vamos a hacer aquí es copiar e insertar. ¿Okay? Insertamos el mismo ciclo. Igual de este ciclo después vamos a retirar la pieza. Vamos a poner G0, Z20 por seguridad. Y vamos a poner el siguiente punto que sería el de acá abajo, que sería Y menos 20, X menos 40. Que diga Y menos 40, X menos 40, todo negativo. X menos 40. Y después en el tercer punto lo que vamos a hacer es igual insertar lo que está copiado ya. Y nos vamos a Z20 y nos vamos al cuarto punto. Es este de aquí abajo, que sería Y negativo 40, X positivo 40. Y menos 40, X 40. Sería Y menos 40, X 40. Y de igual forma volvemos a insertar lo copiado, ¿no? Y por último, sacamos la herramienta a 20. Vamos a simular qué sucede si realmente nos taladra todos los agujeros.
4 agujeros están taladrados. Y están pasantes, ¿no? Se dan cuenta. ¿Okay? Voy a explicar un poco el tema de los ciclos. En el caso de Siemens, los ciclos, por ejemplo, el ciclo es el ciclo, el G82. ¿Okay? Pero si yo pongo G82 en Siemens, no lo va a leer, porque para Siemens sus ciclos tienen que ir digitados ciclo o ciclo 82, o ciclo 73, o ciclo. Si usted le pone G82, en algunos casos le va a leer y en algunos no. ¿Ok? Y es el mismo caso que un ciclo un ciclo normal puede ser Fano. Ahorita vamos a ingresar de repente al manual, o de repente mañana con un poco de tiempo. 20 es la retirada, 0 es donde empieza, 3 la distancia de seguridad, 30 la profundidad. Este 0 también tiene un significado. Es igual como llenar un ciclo, ¿ok? Ahora, si yo comienzo a leer esto, ¿qué significa? Puedo escribir, puedo escribir aquí así, ¿no? Ciclo 83, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ciclo 83, 20 de salida, 0, 3, que nosotros cada vez que leamos el manual del ciclo, o creo que lo abro mejor. Bueno, entonces yo puedo escribir todo esto y es como llenar un ciclo, y eso es lo que va a pasar en toda la programación ISO, ¿no? Nosotros llenamos G83, retirada 20, y tenemos que llenar esos parámetros. En cambio Fano te ayuda mejor con este tema de sistema de conversacional. ¿Okay? Ahora ahora no nos ha ganado. Me gustaría de repente seguir mañana con este tema, porque ya solo nos falta el taladrado. Perdón, el roscado. Lo que voy a abrir ahora, antes que se vayan, es el ciclo del roscado. Quiero que les quede claro eso para Fano, y voy a buscar ahora un ejemplo de cómo es lo que ustedes de un ciclo de taladrado que hemos hecho ya. Unos minutos. Y la diferencia entre Siemens y Fano. Hemos hecho el G82 nosotros, el ciclo 82, ¿verdad? Y aquí tengo el G82, ciclo de taladrado o ciclo rellenado. Hubiéramos hecho el taladro profundo en Siemens, nos hubiera salido el G83, el ciclo 83. ¿Ok? Ahí vamos a ver, voy a intentar ponerle una secuencia más aquí. Ciclo de taladro profundo, ya todos, ok. Se dan cuenta que aquí me sale este es taladrado profundo, ¿no? ¿Han visto, no? Ok, vamos a volver a repetir. Si yo agarro el conversacional y pongo taladrado profundo, ok, pongo aceptar, ya no me importa ahora llenar eso, sale el ciclo 83, y yo he taladrado simplemente con un taladro que no es profundo, porque lo único que hace el taladrado profundo es entrar y salir, ¿no? Entra y sale como lo indica aquí, ¿no? A ver, ¿ven? Como lo indica aquí, ¿no? Como indica este dibujo. ¿Ok? Eso es lo que hace el taladrado profundo. Entonces, regresando al manual, el G82 es el que hemos hecho ahora, pero en Siemens no programas G82. En MDI sí, ya, en MDI sí, en programas cortos sí, pero ahora sí te da la opción de poder hacer el ciclo de G82 como ciclo 82. Entonces vamos a buscar aquí el ciclo 82.
ciclo fijo del taladrado, ¿no? Este es el G73. Este es un ciclo de taladrado profundo de alta velocidad. Okay. Vamos a buscar el... Igual nos quedamos con este por el tema de tiempo. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que llenar. Lo que ustedes van a poner en su programación ISO es G73 o G83. Y les va según manual les va diciendo X, ¿qué significa? Datos de la posición del orificio. ¿Dónde va el orificio? En nuestro caso iba en X40, Y40. Z, ¿qué es Z? La distancia desde el punto hasta el orificio. Ese es Z la distancia de retirada, por decirlo. No, hasta el punto del fondo del orificio, es la profundidad. Nosotros le pondríamos acá Z menos 30, ¿ok? R es la distancia al nivel del punto de... es esta distancia el punto de retirada, ¿no? Vamos a ponerle que le hemos puesto 20 que sobresalga. Q, la profundidad de corte por cada avance. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto va a entrar, digamos, le ponemos 10, va a entrar 10, sale, vuelve a entrar 10 más, o 20, sale, y la tercera es la 30, ¿no? Entonces ustedes en Q pondrían 10 milímetros o cada 5, depende de lo que ustedes quieran. Distancia de seguridad es la que pusimos también, 3 milímetros pusimos. F es la velocidad de avance, que en este caso es 200 o 100. ¿Cuánto tenemos la velocidad de avance aquí? No, este es el que nos sirve. En este caso tenemos no nos da la velocidad de... no nos está dando la velocidad de avance, está asumiendo la última, que es 200 en este caso, ¿ok? Pero en el programa, en nuestro ciclo, nosotros pondríamos aquí 100, 200, de acuerdo, ¿no? Y K es el número de repeticiones, pero este K no es necesario porque ya con Q ustedes les dicen K 10 milímetros y si es 30 va a ser 3 repeticiones. O perdón, esto es para mandarlo a un desplazamiento, ¿no? ¿Ok? Entonces esa es la forma que ustedes van a programar. Siemens les da esta forma. ¿Okay? Aquí tenemos 3, 30, ¿no? Entonces esa es la parte de los sí, Shani, mañana a las 6 de la tarde igual, pero mañana ya vamos a entrar netamente a práctica de SolidWorks, Mastercam, y vamos a trabajar con este simulador en lo que es contorno. O sea, vamos a ver cómo se relaciona el Siemens, que te da la opción similar al CAM para que no estés yendo a un Mastercam o te preocupes en tener un Mastercam. Si ustedes se dan cuenta, esto de aquí, esta simulación es prácticamente un Mastercam. Si la ven de planta, si la ven de vista lateral, es prácticamente un Mastercam. Un CAM, perdón, no un Mastercam, un CAM. Entonces, es muy avanzado y ya nosotros tenemos como operadores de medio nivel hacia adelante, porque mañana prácticamente ya entramos a nivel intermedio. Lo que hemos visto estas clases son básicos, porque tienes que saber programar en ISO sí o sí. No siempre vas a usar un CAM o siempre vas a usar conversacional, entonces eso es lo básico. Y ya mañana, y la séptima clase, vamos a entrar netamente, por decirlo, a un nivel intermedio, ¿no? Y vamos a ver prácticamente esto. Esto es lo que vamos a ver prácticamente. Ustedes se van a dar cuenta que es un dibujo igual 3D, la cuchilla sale 3D y todo eso, ¿no? Listo, amigos,